Searle nos propone para entender su teoría las siguientes tres premisas como principio de análisis. El lenguaje puede cumplir diversas funciones dependiendo de la intención que tuvo el emisor al momento de producir el enunciado. Segundo, el uso de los elementos lingüísticos está controlado por ciertas reglas, es decir, que hablar un lenguaje es tomar parte en una forma de conducta gobernada por reglas. Y tercero, nos dice que llevar a cabo un acto del habla supone la emisión de una oración o enunciado bajo unas condiciones determinadas. Entonces, en un enunciado, Searle diferencia entre forma lingüística y contenido proposicional. En el ejemplo de Juan, apreciamos que los 4 enunciados poseen un mismo contenido proposicional, Juan y el verbo venir, pero cada enunciado posee una forma lingüística diferente, en otros términos, una fuerza dilocutiva diferente. Esta forma lingüística representada por F es lo que llamaremos acto dilocucionario, y el contenido proposicional es lo que aparece entre paréntesis en rojo. Pero ¿qué está haciendo el hablante cuando emite cada una de estas oraciones? Juan viene, prometo que Juan vendrá, que venga Juan, ¿viene Juan? Podemos decir que el hablante ejerce 3 géneros distintos de actos. El mero hecho de emitir palabras es lo que llamaremos acto de emisión. Referir y predicar, Juan, venir, son actos proposicionales. Aseverar, prometer, pedir y preguntar son ejemplos de actos ilocucionarios. Como vemos, en los ejemplos se presenta la misma referencia y predicación en donde existe un objeto, Juan, del cual se predica, venir, vendrá, venga y viene, pero realizando diferentes actos del habla ilocucionarios. Por ello, se debe diferenciar las nociones de referir y predicar, o sea, los actos proposicionales, de la noción de actos de habla, aseverar, prometer, pedir y preguntar para este ejemplo. Como ya vimos, los actos proposicionales pueden ser comunes a diferentes actos ilocucionarios, y es obvio que se puede realizar un acto de emisión sin realizar en absoluto un acto proposicional o un acto ilocucionario. Es decir, que se pueden emitir palabras sin decir nada, pero jamás se puede referir y predicar actos proposicionales sin más, sin hacer una aserción, plantear una pregunta o realizar algún otro tipo de acto ilocucionario. Es decir, que los actos de emisión consisten simplemente en emitir secuencias de palabras. Los actos ilocucionarios y proposicionales consisten característicamente en emitir palabras dentro de una oración en cierto contexto y bajo ciertas condiciones y con ciertas intenciones. Searle clasifica los enunciados en 2 tipos. Los constativos son aquellos que definen algo como verdadero o falso, mientras que los realizativos son enunciados que denotan una acción. En otras palabras, el constativo es y el realizativo hace. Los enunciados realizativos, como los declaro marido y mujer, yo te bautizo o lo condeno a 30 años de prisión, o incluso también las señales de tránsito, tienen el poder de generar acciones en el receptor. En el ejemplo, el sacerdote realiza el acto de bautizar a alguien. Este acto se completa en el momento en que produjo el enunciado realizativo yo te bautizo. A partir de este instante se produjo un cambio en la realidad. La persona que recibe el sacramento puede ser llamada católica de acuerdo con los preceptos religiosos. Luego, el juez que condena al inculpado por un delito, también en este caso el mensaje provoca un cambio en la realidad, pues desde este momento una persona se verá privada de su libertad por un periodo determinado de tiempo. Para que un performativo pueda provocar acciones, debe primero ser invocado por una autoridad pertinente, debe ser claro y poder ser entendido, y tercero, debe ser posible ser ejecutado. Los enunciados constativos, por otro lado, son aquellos susceptibles de ser verdaderos o falsos. Este tipo de enunciado dice algo sobre el mundo, constata, describe algo. En el enunciado la manzana está en el árbol, podemos decir que será un constativo verdadero si es que está en el árbol, de lo contrario nos encontraríamos con un constativo falso. Entonces, ¿qué son los actos del habla? Una instancia de comunicación lingüística es producida con cierta clase de intenciones, por lo tanto, un acto de habla es un enunciado establecido a partir de las intenciones de los hablantes y los efectos que tienen los destinatarios. Cuando hablamos no solo emitimos un mensaje con significado, sino que también actuamos en el mundo, aconsejamos, apoyamos, amenazamos, incluso felicitamos. Como se menciona al principio, aprender o dominar una lengua supone tomar parte en una forma de conducta gobernada por reglas. Hablar un lenguaje consiste entonces en realizar actos del habla, actos tales como hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas y así sucesivamente. Por lo tanto, el papel de las intuiciones del hablante son claves para una comunicación eficaz. El habla para Searle es la unidad básica de la comunicación.
Es decir, que para Searle la unidad de la comunicación lingüística no es el símbolo, ni la palabra, ni la oración, sino que más bien lo que constituye la unidad básica es la producción de la instancia en la realización del acto del habla por medio de símbolos o palabras. Por ello, Searle describe o define el acto del habla como unidad básica o mínima de la comunicación lingüística. El significado del enunciado no está en la proposición, sino en el acto que la expresa. Siguiendo con la descripción de los actos, el acto perlocucionario es la noción de las consecuencias o efectos que los actos ilocucionarios tienen sobre las acciones, pensamientos o creencias de los oyentes. Por ejemplo, mediante una argumentación yo puedo persuadir o convencer a alguien, al aconsejarle puedo asustarle o alarmarle, al hacer una petición puedo lograr que él haga algo, incluso al informarle puedo convencerle o instruirle de algo, inspirarle, lograr que se dé cuenta de algo. La diferencia entre los actos ilocucionarios y los perlocucionarios radica en que los primeros se encuentran inscritos en el lenguaje, mientras que los actos perlocucionarios no, sino que se logran gracias a él. Por lo tanto, un acto de habla ilocucionario se relaciona con las estructuras internas de una oración, mientras que el acto de habla perlocucionario se relaciona con los resultados particulares que produce esa acción. Así que cuando un hablante participa en un proceso comunicativo, desencadena 3 actos de comunicación. El de emisión, el simple hecho de decir algo, acompáñeme al supermercado. El acto ilocucionario, que viene a ser el objeto, la finalidad o intención de lo dicho, en este caso es una petición. Y por último, el acto perlocucionario, que nos habla de los efectos que lo dicho tiene sobre el oyente. El receptor puede otorgar una respuesta ya sea afirmativa o negativa, o simplemente ejercer una acción y disponerse para acompañar al emisor al supermercado. ¿Cómo se clasifican los actos ilocucionarios? De acuerdo con el objetivo que se pretende alcanzar, los actos ilocucionarios se clasifican en asertivos, es decir, que el hablante afirma o niega algo con diferentes grados de certeza. Está comprometido en grados diversos con la verdad de una proposición. Hay especial énfasis en dar a conocer una información, por lo tanto la función del lenguaje más relevante es la función referencial. Algunos casos asertivos son afirmar, explicar o sugerir. Segundo, tenemos los actos directivos, en los cuales el emisor trata de conseguir que el oyente efectúe una acción. Se trata de recibir una respuesta inmediata por parte del oyente. Normalmente se dirigen directamente al lector, dándole una orden, preguntando o pidiendo algo. En este caso, la función que se destaca es la apelativa. Algunos actos directivos son ordenar, pedir, rogar, aconsejar. En tercer lugar están los actos compromisorios. Aquí el hablante se obliga a realizar una determinada acción futura, pues arriesga su prestigio en caso contrario. Mediante estos actos, el emisor asume una obligación o propósito. Algunos ejemplos de actos compromisorios son asegurar, garantizar, ofrecer o prometer. En cuarto lugar están los expresivos. Aquí el hablante expresa su estado afectivo, emocional o físico. En definitiva, da a conocer lo que siente. Algunos actos del habla expresivo son felicitar, agradecer, complacer, insultar, saludar, quejarse. Y en último lugar tenemos los declarativos. Aquí el hablante modifica con sus palabras una situación de la realidad. Son actos propios de los rituales o de los momentos específicos en donde las personas se dicen algo que solo ahí tiene un efecto. Son actos adjudicados a una autoridad. La oración "yo te bautizo" solo tiene validez y efecto concreto si lo dice un sacerdote. El niño bautizado no será igual a partir de ese momento. Algunos actos declarativos son bautizar, casar, inaugurar, dictar sentencia, contratar, fallar, etc. Algunos ejemplos son en el caso de los representativos: el cielo está despejado, la prueba consta de 80 preguntas o creo que viajaré. En cuanto a los directivos tenemos: trae el frasco de vitaminas que está sobre la mesa, ¿dónde está mi hija? O silencio. Compromisivos tenemos: prometo que iré a tu casa, juro que es cierto lo que digo, o apuesto a que pierdes la materia. En cuanto a los expresivos podemos decir: te felicito por tu triunfo o discúlpame por favor. En cuanto a los declarativos, está suspendido de la clase, los declaro marido y mujer, me rindo o fallo a favor del acusado. Entonces, ¿qué acto de habla realiza este enunciado? Como vemos, el contexto nos indica que es una conferencia que nos presenta un avión impulsado por energía solar. El enunciado dice que con el nuevo avión solar volaremos alrededor del mundo gracias a la aleación ultraligera. Bueno, en vista a que un mismo enunciado puede tener diferente fuerza ilocutiva dependiendo del receptor, podemos decir entonces que para la mayoría del público es una explicación,
mientras que para los socios comerciales de la marca es una promesa. Por tanto, los actos del habla no existen fuera de un contexto. Por ello, un mismo enunciado puede realizar actos de habla distintos y simultáneos según la situación y el destinatario. Los actos también pueden clasificarse con base en la forma en que son utilizados por los emisores. Pueden ser de dos tipos, directos o indirectos. Los directos manifiestan explícitamente la intención del emisor, mientras que los indirectos lo hacen implícitamente. En el enunciado "tómate la leche" se expresa claramente la intención del emisor para con su receptor sin dejar cabida a dudas, pero en el enunciado interrogativo ¿no les parece que entra mucho frío por esa puerta? Lo que se está haciendo es indicar indirectamente que se debería cerrar la puerta.